Todo eso está pasando en este canal de locos. Perdón, no tengo bien dirigido el micrófono hacia mí porque he estado precisamente en estos días terminando la serie de Su propia voz de los ucranianos refugiados en Gijón. Finalmente son 8 entrevistas las que se han hecho y creo que allí termina todo, no lo sé, igual pasan cosas, pero de momento nos quedamos con 8 entrevistas y la última que publiqué es esta con Pablo Karakat, que es un payaso ucraniano, payaso de profesión, payaso de gente de circo, de gente de familia de circo, tenía un dueto de payasos con su padre y hace trabajo de payaso aquí y está por irse, por cierto, al sur de España a trabajar ya en un circo, que es lo que él realmente quiere. La gente quiere estar en su trabajo, ¿no? Yo he hablado con gente que, ¿tú qué eras? Pues yo era psicólogo, ¿y ahora qué haces? No, pues me saqué el título de electricista, porque si no me muero de hambre. ¿Y tú qué hacías? Pues yo era educadora. Ay, ¿y ahora qué haces? Limpio casas. Hijo mío, cuando la vida te lleva por los caminos por los que te lleva, tú tienes que ir y poner buena cara y además sacarlo adelante. Yo siempre recuerdo que mi primer trabajo en la vida, para quienes no tienen muy claro con quién se la juegan conmigo, mi primer trabajo en la vida fue de vicepresidente de operación de implementos de intendencia en una fábrica de cuadros, en una tienda que ponía marcos a cosas, a cuadros, a fotografías, etcétera, etcétera. Vicepresidente de operación de implementos de intendencia. Es decir, yo estaba a cargo de la escoba y estaba a cargo de la fregona, mechudo o trapeador, depende cómo le digan ustedes en su pueblo, a esto, y yo era el mozo de una tienda de marcos que tenía un señor llamado Francisco Murguía en la calle de Newton en la Ciudad de México hace un porropompón de años, pues yo tenía 13, fue mi primer empleo de toda la vida. Permítanme decir una cosa rara aquí. Se me había olvidado encender el pedal con el que controlo el teleprompter, donde tengo todo lo que, bueno, no todo, pero buena parte de los rollos que he hecho aquí, los que están preparados previamente. Entonces, pues la gente, los ucranianos que han venido y que han venido teniendo carreras y teniendo una vida normal y bien armada en Ucrania, pues han tenido que venir aquí a ver cómo se las arreglaban, ¿no? Entonces, es parte de unas historias que creo que hay que contar. La última entrevista que hice fue con una mujer que vivía en Donetsk, que le tocó la invasión de 2014, la invasión rusa de 2014. Y ustedes nunca han hablado con nadie de Donetsk, pero seguramente les ha llegado la propaganda rusa diciendo que Donetsk todos querían ser rusos y no los dejaban los malditos ucranianos y les prohibían hablar ruso. Todos hablan ruso. Y toda la gente con la que he hablado, ninguno lo persiguió, nadie por hablar ruso. Sobre todo si tiene usted en cuenta que Zelensky, el presidente de Ucrania, habla ruso, es ruso parlante. Entonces, oír gente que vive en Donetsk, que no es una abstracción de las noticias, creo que es algo enormemente importante. Así que los vuelvo a invitar a que vean Su propia voz, la serie. Hemos publicado, me parece, 4 de las 8 entrevistas. Y los lunes, una o dos veces por semana, vamos a estar estrenando las siguientes.